hechos importantes en la vida política de nuestro país. Los hechos más importantes que acumulamos son, lo he denominado 6 hechos importantes. Uno de ellos tiene que ver, esta vez se marcó, ¿no es cierto?, el presidente del Senado aprobando la ley que elimina las primarias para estas elecciones generales del 2025. No hay elecciones más primarias en donde compiten, ¿no es cierto?, al interior de cada partido político, binomios. Entonces, este hecho de aprobación en el Senado cierra toda esa discusión en nuestro país entre políticos y obstruyendo otras leyes, ¿no es cierto? Ese es un hecho importante. El otro hecho tiene que ver con la orden que emite el Tribunal Supremo de Justicia. Avanza un paso más hacia la extradición de Maximiliano Dávila, que preocupa también bastante a políticos de nuestro país. Ya está la orden, entonces tienen alrededor de 10 o más días para que se pronuncie en la parte afectada, ¿no es cierto? Entonces, ese hecho también preocupa a los políticos de nuestro país, tiene que ver con las relaciones internacionales también. El segundo hecho. El tercer hecho tiene que ver con el diálogo emprendido por el gobierno nacional con el empresariado de nuestro país, ¿no es cierto? Diálogo por los carburantes, por los precios, por el dólar, por la biotecnología, ¿no es cierto? Hubo algunas dificultades ahí, sin embargo, en 3 diálogos se llevó a cabo, tanto en La Paz como en Santa Cruz, se concluyeron con bastantes acuerdos, 17 en La Paz y también en Santa Cruz con acuerdos importantes con el sector agropecuario de Santa Cruz. Entonces, también marcó diferencia, liderado por el presidente, ¿no es cierto?, de nuestro país. Esos diálogos tienen mucha importancia, mucha trascendencia en la economía para todos los bolivianos. El otro hecho importante tiene que ver de todos los análisis que realizamos. Por ejemplo, los primeros hechos tienen que ver con la vida institucional de las decisiones de las instituciones de nuestro país. En lo político también hay otro tipo de luchas, ¿no es cierto? Pero ya esto se refiere en la calle, ¿no? Suma, digamos, en favor del expresidente Morales. Los otros hechos restan, ¿no?, las intenciones del expresidente Morales. En este caso, lo que se realizó en Caranavi, ¿no es cierto?, seguramente desde su propio análisis el expresidente tiene objetivos importantes de llegar a lugares como el Alto, ¿no es cierto?, en este caso Caranavi. También llegó a San Julián, Cuatro Cañadas. Entonces seguramente está dentro de su agenda, dentro de su cálculo político, y él considera que va ganando terreno en esos lugares, ¿no es cierto? Entonces, incluso en anteriores conferencias se le había propuesto al presidente, o quieres convulsión o primarias. Sin embargo, y ahora ya las primarias están ya en otro ámbito, ¿no es cierto? No hay primarias. Entonces, creo que en su cálculo, en su análisis, el expresidente está más enfocado en la calle, ¿no es cierto?, en los movimientos sociales. Seguramente considera que son sus armas más viables, ya que va perdiendo en el ámbito institucional, ¿no es cierto? También seguramente tiene que ver, creo que el 3 de septiembre también está planificado su congreso, ¿no es cierto? Entonces, ese es el otro hecho importante que tiene que ver con la concentración en Caranavi, ¿no es cierto? Más allá, digamos, que haya acarreado gente o que no, o que sí, o cómo lo hicieron, pero marca también un aspecto importante en la política de nuestro país.
El otro hecho tiene que ver con la denuncia que acumuló el expresidente, ¿no es cierto?, por calumnias e injurias que le planteó el procurador Siles, ¿no es cierto?, por un hecho en el que manifestaba el expresidente que el procurador estaría pidiendo o cobrando, ¿no es cierto?, alrededor de $50,000 a los militares que están encarcelados por el tema del golpe frustrado. Entonces, eso ha molestado al procurador y ha planteado ante la justicia, ¿no es cierto?, para que se pueda retractar o asumir las consecuencias, dice él. Entonces, también eso ha preocupado ya al expresidente y suma más otro proceso en su contra. Cerrando ya todos estos hechos importantes, hoy el presidente promulga ya la ley 1578 que pone en vigencia, ¿no es cierto?, ya allana el camino para las elecciones judiciales en nuestro país, ¿no? No hay elecciones primarias para estas elecciones generales del 2025, priorizando las elecciones judiciales. Entonces, dentro de estos hechos, también se han generado otros movimientos políticos dentro de UCS, el Círculo de Manfred, Reyes Villa y también dentro de la MCT. Dentro de esto ha habido un movimiento, ¿no es cierto? Dicen las noticias que Manfred Reyes Villa ya va acumulando alrededor de 40 asambleístas, pero algo que no se puede, o sea, tal vez creer fácilmente. Pero ¿de dónde se están viniendo esos asambleístas en su apoyo de Manfred, ¿no es cierto? Y ahí va, digamos, asambleístas que eran de UCS pasan a ser de Manfred Reyes Villa. Entonces, seguramente no es tan agradable ni para Johnny Fernández que un asambleísta pase a otro precandidato, ¿no es cierto? Entonces, esos hechos también están marcando en la oposición boliviana. Pero algo muy rápidamente se había visto, decía Johnny Fernández en sus discursos, que estaban haciendo recién su plan de gobierno, ¿no es cierto? Eso realmente eso puede engañar a cualquier otro desprevenido, digamos, en la política, pero que a estas alturas nos estén diciendo que van a hacer su plan, no es por nada algo satisfactorio de un político en nuestro país. Entonces, ellos deben tener clara la figura, la situación, dónde quieren dirigir a nuestro país. No decirnos, o como dicen en el MCT, hagamos una especie de alianza y enfrentemos la crisis, ¿no? No tienen una propia idea, una propia propuesta de país, sino que tienen que confluir con otros políticos y recién sacar una propuesta. Hay veces se critica mucho, ¿no?, al gobierno nacional desde todo ámbito. Sin embargo, no tienen ni la propuesta, ¿no?, ni el plan de gobierno en mano. Entonces, eso está sucediendo en la parte de la oposición, de los precandidatos. UCS dice que va a ser gobierno estas próximas gestiones y otros políticos también. Entonces, cada vez más nuestro país está entrando ya en lo político, ya netamente político, electoral. Seguramente, pero gracias a esa madurez también política de nuestro país,
ya se allanan más claramente los hechos políticos, ¿no es cierto?, que van a suceder. Ya tiene fecha las elecciones judiciales, ya tiene fecha las elecciones generales. No va a haber muchos pretextos para que puedan algunos políticos oportunistas querer convulsionar el país, ¿no es cierto? Con estas fechas importantes de las elecciones judiciales, de las elecciones nacionales 2025, creo que ya no van a tener más argumentos los políticos para querer, como dicen, incendiar nuestro país, ¿no? Más bien vayan preparando sus propuestas para las elecciones nacionales y ahí la gente decidirá, no convulsionando el país. Esos son los hechos importantes y seguramente se vienen otros hechos. El Congreso, ¿no es cierto?, solicitado por el expresidente. También otro hecho, los resultados que tiene que entregar el Instituto Nacional de Estadística hasta fin de mes. Y también el tema del referéndum propuesto por el presidente. Tiene que entregarse las preguntas, viabilizar por qué vía va a ingresar el referéndum, ¿no es cierto? Hay consultas al Tribunal Constitucional, hay otras vías, se están analizando, entonces se va calentando más el tema electoral en nuestro país y esperemos a ver qué hechos más vienen en los próximos días. Muchas gracias.